¿Ya la pueden ver? Ya. Gracias. Entonces, si bien recuerdan, primero les había planteado un escenario donde estaba un repostero que tiene su fábrica y su panadería al lado de un médico, y después les había planteado este otro escenario, ¿no? Un hotel rural que dentro de las cosas que ofrece en su página o a sus visitantes, a las personas que se hospedan con él, pues es justamente este disfrute de la naturaleza, el respirar aire fresco, el poder tener caminatas en esta región. Y cerca de él hay un granjero que cría cerditos y que en esa actividad que él realiza de estar criando cerditos, pues el aroma que lleva a cabo, que se desprende de tener tantos cerditos, llega hasta el área donde se ubica el hotel y empieza a generar una externalidad negativa para el hotel rural, ¿no? Es un aroma que no es tan agradable, que hace que ciertos visitantes pues prefieran no estar en ese hotel y mejor en otro, etcétera, etcétera. Entonces aquí es cuando se inserta la aplicación de lo que propuso Coase, que como recuerdan, no es que propiamente lo propusiera y llamara, esto que estoy promoviendo es el teorema de Coase, conforme el paso del tiempo e incluso a su muerte, pues toda la teoría que él generó fue nombrada y sintetizada en el teorema de Coase, y este implica no solamente la necesidad de identificar plenamente a los afectados por cualquier externalidad, sino que estos no sean de tal naturaleza que haga que cualquier negociación entre las dos partes resulte prohibitiva. Esto es lo importante. Si recuerdan cuando yo les preguntaba hace una semana, ¿qué es lo que harían con el confitero, el repostero y el médico? Algunos de ustedes proponían que se cambie de consultorio el médico, que el otro cambie de horario, que no tenga pacientes. Y cualquiera de esas dos acciones que se podían tomar, pues iba a resultar en una afectación para la actividad económica de cada uno de ellos, ¿no? Ya sea que mermaba los ingresos del médico o los ingresos del repostero. Y entonces, pues aquí igual es algo similar. No, el dueño del hotel no le puede pedir al granjero que deje de criar cerditos porque es su fuente de ingreso. No le puede pedir que cambie de criar cerditos a criar un animal que tenga menos aroma en su conjunto, porque pues migrar también a todo eso implica un costo. El, el dueño del hotel no puede cerrar porque igual también es su fuente de ingreso. Entonces, en este tipo de casos, lo que menos se tiene que llevar a cabo son propuestas que estén haciéndose desde la prohibición, ¿ok? Entonces, voy a detener aquí la presentación y voy a emplear una pizarra virtual para ver cómo es que se lleva a cabo la negociación, poniendo unos ejemplos similares en donde vamos a ver cuáles son los principios del teorema de Coase y cómo vamos a empezar también a tener estos términos de los derechos de propiedad, los bienes privados, que es el otro tema que el día de hoy vamos a explorar. Entonces, con el teorema de Coase, vamos a ver cómo se vuelve eh, un conflicto, cómo se llega a la solución de un conflicto de manera eficiente cuando se puede delimitar claramente a los privados, es decir, a las personas que están ejerciendo su derecho de manera privada, y con esto se lleva a cabo la maximización del valor en el mercado. Es decir, lo que está importando aquí entonces es toda la cuestión económica, porque justamente es lo que podría estar afectando si el
si el dueño del hotel le pide que cambie su granja, que deje de criar, etcétera, etcétera, o si este le dice que cierre ese hotel, que lo mueva o que cambie de giro, etcétera, etcétera. Entonces, muestro la pizarra virtual y en esta parte que les voy a enseñar, quiero que me digan cualquier cosa que no estén entendiendo, ¿ok? Claro, gracias. Bien, me parece que tienen que aceptar el enlace donde van a estar viendo la pizarra virtual. ¿Ya les llegó? Sí, pero a mí me pide que lo descargue y ya igual y ya lo estoy descargando. Ok, Ya, igual a mí. voy a esperar un momento. Ya veo que está Azari aquí. Bien. em, en lo que van ingresando los demás, voy a compartir esta pantalla. Espero que se pueda del Jam, si ya lo vi. Ya la pueden ver ahorita que la estoy compartiendo aquí en el aula virtual. Igual por si no están logrando ingresar, no es necesario porque ahorita no vamos a interactuar tanto. Solamente quiero mostrarles paso a paso cómo se ejecuta el teorema de Coase. ¿Sí la pueden ver ya en el Google Meet? Ya. Ok. Entonces, vamos a partir de un escenario hipotético, ¿ok? Vamos a tener aquí una colina. En esta colina, además, lo que vamos a tener es que hay un lago muy bonito que tiene una vista increíble. Piensen quizá tipo Valle de Bravo. Y en esta colina hay una casa que se encuentra muy cerca del lago. Aquí esta casa que está construida muy, muy cerquita del lago. Esta misma casa, a su vez, posee al lado de ella un árbol muy bonito que le proporciona sombra, que probablemente da frutos, que de los cuales la familia que vive aquí puede tener ingresos, vende los frutos, etcétera, etcétera. Y aquí arriba de la colina, pues hay otra casa que es un poquito más pequeña y debido a que no es tan alta como esta primera, em, pues tiene aquí un problema. El conflicto de este escenario es que la casa baja está ocasionándole un perjuicio a la casa alta, porque con este árbol que tiene, le impide la vista al lago a la casa alta. Entonces, para aplicar el teorema de Coase, recuerden que habíamos hablado que hay que llegar a una solución eficiente entre privados y maximizar el valor del mercado cuando estemos ante la presencia de una externalidad. Aquí este es un ejemplo similar a cuando teníamos al médico, al repostero, a cuando tenemos al granjero y al dueño del hotel. Aquí está existiendo una externalidad que propiamente no le está ocasionando de manera directa. En su propiedad de la casa baja está este árbol que le está impidiendo la vista al lago a la casa alta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos que hablar justamente de la cuestión que está en el mercado. Voy a definir a la casa alta como sea, y en la casa alta vamos a tener que la vista que tiene hacia el lago, si pudiera verlo, genera un valor adicional
a su propiedad, a su eh, casa de 2,000 pesos. Entonces, esta vista que estamos definiendo aquí, este valor, es el beneficio que obtiene de la vista al lago. Por su parte, a la casa baja, a la cual voy a definir como casa baja, el beneficio de tener a su árbol, por lo que les comentaba, porque les da sombra, porque genera frutos, recolecta esos frutos tal vez los venden en el tianguis de la localidad cercana, etcétera, etcétera. Ese beneficio del árbol le genera un valor de 1,500 tener el árbol, ¿ok? Y entonces aquí ya estamos planteando los escenarios con un valor en el mercado, que es parte de lo que se debe de considerar para poder aplicar el teorema de Coase. Entonces ya tenemos delimitada esta parte y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, si nuestra primera pregunta es que exista la vista para la casa alta que tenga su acceso al lago, entonces tendríamos que empezar a aplicar una solución eficiente. Sin embargo, hay que considerar que no va a poder funcionar al mismo tiempo que haya vista y que se tenga el árbol, porque como bien hemos descrito, esto está generando un tipo de externalidad. Entonces, si queremos que haya vista, lo que tenemos que hacer es la solución aritmética en donde consideramos el valor del beneficio de la vista, que son 2,000 pesos, y para ello hay que limitar el árbol, eliminar el árbol, le restamos 1,500, vamos a tener un beneficio total al resolver este conflicto con esta externalidad, vamos a tener un beneficio de 500 pesos, ¿ok? Entonces, al momento de quitar el árbol o de tomar esa estrategia de que quitamos el árbol, el beneficio total que se obtiene es de 500 pesos. Si, por ejemplo, tomamos la decisión de que se quede el árbol, para que se quede el árbol, hacemos la misma solución aritmética, pero consideramos que al quitar el árbol, tendríamos que restar el beneficio de la vista de la casa alta. Entonces tendríamos 1,500 menos 2,000. Esto en realidad nos da una pérdida porque el valor que obtenemos es de menos 500. Aquí en realidad no se estaría teniendo un beneficio, sino que más bien se está teniendo una pérdida que no está maximizando el valor del mercado de esta externalidad que se está generando. Entonces aquí estamos observando que el beneficio óptimo, porque es la alternativa eficiente de acuerdo al beneficio que se tiene por el valor en el mercado, sería cortar el árbol. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Vamos todos de acuerdo? Sí, sí, profesora. Ok. Entonces, parte también de las cosas que se tienen que establecer con el teorema de Coase y que se puede aplicar, además de que exista un valor de transacción que es cero, es decir, este valor de transacción es cero porque nadie está en el mercado poniendo propiamente un valor específico a el árbol o a la vista. Este valor se adquiere por el derecho que tiene cada uno de los privados. El otro supuesto para que se aplique el teorema de Coase es que existan derechos de propiedad. Hasta ahorita yo no les he comentado por completo quién tiene el derecho de propiedad. Les había dicho que efectivamente este árbol está en el terreno de la casa baja, pero no hemos hablado propiamente de los derechos de propiedad y es aquí donde se inserta la parte de la negociación.
Vamos a suponer que ahora el derecho de propiedad lo tiene la casa alta. La casa alta tiene un derecho de propiedad y en ese derecho de propiedad vamos a ver cómo se resuelve el conflicto. En ese sentido, si la casa alta tiene el derecho de propiedad, implica que tiene derecho y que ese derecho tiene un valor de 2,000 pesos para tener el beneficio de su vista al lago, perdón. Y entonces tenemos que ver justamente que en ese derecho de propiedad que existe, que vale 2,000 pesos, esa casa alta solamente va a vender su derecho de propiedad a partir de la cifra que es de 2,000 pesos. No va a vender por debajo del valor que tiene, del beneficio que tiene su vista al lago. Ese derecho no lo va a vender por debajo de 2,000 pesos. Es decir, que va a aceptar una cantidad que sea arriba de 2,000 pesos hacia esta dirección. ¿Ok? Por el contrario, el valor que tiene el costo o el beneficio de tener el árbol de la casa baja es de 1,500, lo que significa que ella puede vender su derecho de propiedad por arriba de 1,500, ¿ok? Es decir, él va a aceptar, casa baja, va a aceptar un valor de 1,500 para vender la decisión de que se quede o se quite su árbol en 1,500 o más, ¿ok? Entonces vean aquí cómo hay un punto de acuerdo en donde este solamente va a vender su derecho de la vista al árbol en 2,000 pesos y más. Y si le pide a la casa baja que quite su árbol, la casa baja no va a pagar más allá del beneficio que le otorga justamente el tener su árbol. Cuando este está pidiéndole por su derecho a la vista del lago que si quiere seguir manteniendo su árbol, le va a vender el beneficio que es la vista del lago, debe pagar 1,500, más de 2,000 pesos, y la casa baja sabe que el beneficio de tener el árbol es de 1,500, lo máximo. Entonces significa que la casa baja en realidad solamente podría estar pagando un valor de hasta 1,500. De nada le serviría a la casa baja pagar un derecho de propiedad que tiene que ver con la situación que está generando el conflicto. Entonces vean aquí cómo no hay una negociación y la solución que se tiene que tomar cuando el derecho de propiedad está establecido por parte de la casa alta es que se corte el árbol. Ajá. ¿Queda claro aquí este punto? Sí, no, si no quedó claro, me regreso, repito, necesito tener indicadores de su parte para saber si esto quedó claro. Más o menos. ¿Qué es la parte que no se entiende? Sí, más o menos. Ok, en ese más o menos quiero que quede completamente claro. Entonces, indíquenme qué es lo que no están entendiendo, por favor. Yo sí entendí, profesora. Las chicas que me respondieron más o menos, ¿me pueden indicar qué es lo que hace que sea más o menos? El por qué, el precio. Se supone que se adquiere el precio de 1,500 de la casa baja por tener el árbol. No, no estoy hablando del precio que tiene una casa. Estoy hablando del beneficio que se adquiere por tener una vista al lago o el beneficio que se adquiere por tener un árbol. No estoy hablando del costo de las casas.
Las casas pueden valer lo mismo, pero ustedes bien saben que una propiedad que está exactamente igual de construida, no es lo mismo el valor que tiene una propiedad en Coyoacán que el valor que tiene una propiedad en Iztapaluca, que puede tener los mismos metros de construcción y puede tener exactamente la misma arquitectura. El costo es distinto dependiendo también del entorno. No es lo mismo una casa justamente en un entorno en Coyoacán, donde cerca está el metro, muy cerca también está el Parque de los Venados, etcétera, etcétera, pero es exactamente la misma que tenerla en, no sé, en una colonia de Iztapalapa, que es la misma arquitectura, el mismo tamaño de casa, pero está cerca de un basurero, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay beneficios distintos. Adelante, Gabriel. Sí, profesora, como lo estoy entendiendo, digámoslo así, la casa que está más cerca del lago y pues que fue la primera que se construyó, digámoslo así, que pues tiene la plusvalía de que tiene la vista y aparte tiene pues el árbol que le produce pues los frutos, ¿no? Entonces, para que la casa que está arriba pueda tener como que igual esa plusvalía, entonces tiene que pagarle al de la casa de abajo pues esos valores pues para que el de la casa de abajo pues no tenga como pérdidas significativas, ¿no? Exactamente, o sea, no es el valor que tiene la casa, sino lo que estamos analizando es los beneficios que se le está teniendo a la casa de abajo que sí tiene la vista y además tiene un árbol. O sea, ese árbol le da un beneficio, además del valor que tiene la casa, de 1,500 pesos. Sí, sería Pero como un tipo de compensación, ¿no, profesora? exactamente, pero la casa de arriba pues no tiene la vista, es decir, si ella pudiese tener esa vista, tendría un beneficio de 2,000 pesos. No es lo mismo rentar una casa en Airbnb, supongamos que ustedes ofrecen diciendo con vista al lago, que decir rento una casa con vista a un árbol. Desde luego que las personas van a apreciar más una vista al lago y entonces tú puedes incrementar tu renta, el valor en el mercado, que apreciar un árbol. La persona que tiene la mano levantada, adelante, Bárbara. Entonces se podría decir que la vista de la casa, perdón, de arriba tiene más derecho de quedarse. Es ahorita lo que estamos analizando, estableciendo apenas los derechos de propiedad, ¿ok? Esa es la parte que ahorita justamente se está aplicando con el teorema de Coase, cuando hay derechos de propiedad. En la primera parte que yo les expliqué, solamente les hablé del valor que tiene cada una de las cualidades del beneficio a la vista del lago o el tener el árbol. Solamente les hablé de eso sin establecer todavía derechos de propiedad y simplemente por el valor veíamos que si aplicábamos el teorema de Coase, que es llegar a una solución eficiente entre privados, pero maximizando el valor del mercado, cuando hablamos de eficiente en economía, estamos hablando de maximizar un costo. Ajá, eficiente siempre tiene que ver con cuestiones donde no hay pérdidas, donde más bien hay ganancias. Eso es algo que es eficiente porque hay ganancias. Entonces, justamente estaba el ejemplo de arriba. Solamente considerando el valor del mercado de los beneficios, la vista es de 2,000, tener el árbol 1,500. Si quitamos el árbol, a 2,000 le restamos 1,500, se queda una eficiencia de 2,000 pesos. Pero si manteníamos el árbol que tiene un beneficio de 1,500, y como lo vamos a mantener, vamos a perder el beneficio de la vista del lago de la Casa Alta, se le resta menos 2,000, teníamos no una solución eficiente, porque no hay ganancia, hay pérdida, sería menos 500. Y entonces ahorita les estoy planteando el escenario donde hay ya el derecho de propiedad, donde se están estableciendo los derechos de propiedad. Tenían su manita levantada, adelante, veo que ya la bajaron o ya se fue aclarando más bien ahorita con esto que volví a recapitular. ¿Está claro Sí, ya, entonces? ya, Perfecto. gracias. Adelante, Vanessa. O sea que prácticamente el beneficio lo va a llevar lo de la casa de arriba, ¿no?
Cuando Ahorita con quitaras estos los... valores, exactamente, con estos valores, no el beneficio, sino la decisión que se ejecuta va a ser ponderando el beneficio de la casa de arriba, ¿no? Por el valor que está en el mercado de eso. Pero ahorita vamos a poner el ejemplo cuando las cosas se invierten. Ahí quiero que ustedes lo desarrollen. Por eso abrí la pizarra virtual. Por eso me es importante que esta parte les quede bien clara, no solamente medianamente clara, sino bien, bien clara, ¿va? Entonces, justamente les puse el escenario de cuando la casa alta tiene un derecho privado por el cual él está pagando, que es su vista al lago, ¿ok? Imagínense que él compró esa casa y que además la persona a la que se la compró, pues le aumentó el costo, 2,000 pesos, porque tenía vista al lago. Y entonces vamos a suponer que justamente cuando llega se da cuenta que no tiene vista al lago porque hay un árbol, pero él ya lo pagó. Y entonces en ese escenario donde él ya pagó esa casa, que vamos a suponer que las dos casas costaban 5,000, pero esta de arriba costó 7,000, y además se da cuenta que no está esa vista al lago y que el beneficio de poder tener esa vista al lago es de 2,000 pesos, porque esa costó 7,000 pesos, entonces eso es de 2,000. Y justamente cuando él tiene este derecho, significa que él solamente se va a privar de ese beneficio de la vista del lago si la casa de abajo le paga arriba de 2,000 pesos o más. No va a aceptar una cantidad menor. Sin embargo, el beneficio de tener el árbol que es de 1,500 para la casa baja, ella no tendría por qué dar un pago arriba del derecho que se le está pidiendo o del objeto que casa alta le está diciendo, esto me obstaculiza mi beneficio de la vista al lago, porque mi beneficio vale 2,000. Si quieres mantener tu árbol, entonces págame más de 2,000. Vean cómo no resulta eficiente ni lógico para la casa baja, donde dice, bueno, o sea, es que yo del árbol obtengo 1,500. ¿Por qué de mi árbol que me está dando 1,500 yo tendría que pagar más de ese valor que tiene mi árbol a alguien para que vea el lago? La solución lógica, ¿cuál es entonces, estudiantes? Díganmelo, aquí estamos ahora sí aplicando el teorema de Coase con la negociación. ¿Cuál es la solución lógica en este escenario? Son dos solamente opciones, se quita el árbol o se corta, ¿qué dicen? Yo digo que se corta. Exactamente, se corta. ¿Por qué se corta? Pues porque tendría que pagar la casa de abajo un precio, ¿no? O sea, la casa de arriba más alto de lo que él está produciendo. Exactamente, a la casa de abajo le tendría que pagar a la casa de arriba 2,000 pesos para mantener su árbol. Y el mantener su árbol le da 1,500. Entonces, justamente no hay un punto de negociación. Y cuando el derecho de propiedad lo tiene la casa alta, la decisión es, se corta el árbol. Ahora bien, vamos a establecer cuando el derecho de propiedad lo tiene la casa baja. Y todo esto es para comprobarles cómo se comprueba, más bien se aplica el teorema de Coase, en donde se está maximizando el valor del mercado. Se está haciendo con una solución eficiente que es justamente llegar a esta. Esta sería la solución eficiente. Recuerden que en este escenario yo todavía no les había hablado de quién tenía el derecho de propiedad, solamente lo estábamos viendo en cuestión del valor que está en el mercado,
tanto el beneficio a la vista como el beneficio de tener el árbol. Entonces, cuando el derecho de propiedad lo tiene casa alta, la solución es se corta el árbol. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando el derecho de propiedad lo tiene la casa baja, es decir, tiene todo el derecho de estar manteniendo su arbolito. Y el escenario es similar. Esto significa que, voy a borrar estas flechitas, que como ella está pagando dentro de su derecho de propiedad el beneficio de tener un árbol, el beneficio que ella paga por ese derecho de propiedad de tener su árbol es de 1,500, ¿ok? Casa baja paga 1,500. Lo que significa que si alguien le quiere quitar ese derecho, ella solamente va a vender ese derecho en un valor que sea de 1,500 pesos o más. Es decir, va a aceptar una cantidad arriba de 1,500. Por eso pongo la flechita hacia esta dirección. Y ahora bien, casa alta está pagando por ese supuesto beneficio a la vista del lago 2,000 pesos, lo que significa que para poder comprarle ese derecho del beneficio del árbol a casa baja, va a pagar hasta 2,000 pesos. O sea, 2,000 pesos es el límite. Sin embargo, abajo de 2,000 pesos puede pagar lo que sea. Entonces vean aquí cómo hay también una negociación donde además se va a establecer una cantidad. Ajá, ya están viendo por qué. Porque casa baja solamente va a vender ese derecho por arriba de 1,500. Casa alta podría pagar máximo 2,000 porque es lo que técnicamente estaba pagando por ese derecho que es el beneficio de la vista al lago. Y entonces vean cómo aquí hay un encuentro en las cantidades. Vamos a suponer entonces que van a establecer una cantidad donde casa baja le dice, está bien, te vendo mi derecho de tener el beneficio del árbol porque a mí me está generando 1,500 pesos. Tú quieres que lo quite para que puedas tener tu beneficio de la vista. Eh, Vamos a establecer la cantidad de 1,750. Te vendo ese derecho donde yo puedo tener o no tener mi árbol en 1,750. Se establece esa cantidad. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasa al maximizar justamente los costos de casa alta y casa baja. Empecemos entonces. Casa alta tiene un beneficio de 2,000 pesos, pero ahora va a estar pagando para poder acceder justamente a ese beneficio porque hay una externalidad con un derecho de propiedad de casa baja de 1,750. Por eso le vamos a restar a ese de 2,000, 1,750 para poder llegar a él. Esto nos da un total de 250 pesos. Esto es en cuanto a, ay, déjame, espérenme, alguien ingresó, admitir. Esto es en cuanto al beneficio que está teniendo casa alta, ¿ok? Y entonces, ¿qué está pasando ahora con el beneficio de casa baja? Casa baja, ay, se me perdió este cuadrito. Casa baja tenía un beneficio que era que ya lo vendió, ya no lo va a tener porque ya lo vendió y entonces son menos 1,500. Por eso le estoy poniendo el símbolo negativo porque lo pierde, ya lo vendió, son menos 1,500. Pero él está obteniendo al haberlo vendido 750 más 1,750. Esto nos da un total también de 250. ¿Y qué es lo que pasa
Cuando nosotros sumamos 250 más 250, estamos teniendo una eficiencia de 500 pesos. Hay una ganancia, una maximización de o en el mercado de 500 pesos, lo cual noten cómo nos lleva a lo mismo de lo que postula el teorema de Coase, cuando se está cumpliendo y se pueden definir bien o no existía derecho de propiedad, pero se podían definir bien a los privados, a la externalidad y se establecen los valores de los beneficios de cada uno de ellos. ¿Ha quedado claro? Sí, profe. Sí, Sí, profesora. Perfecto. Oiga, profesora, Adelante, hay una pregunta por ahí. no, solamente es que creo que se equivocó en un número. Dime en dónde, por favor. En el de casa baja, 1500 más 1150. Es verdad, gracias. Déjame lo corrijo. Ay, ahí está, gracias. Ahí está. Bien, pues ahora, con este ejemplo, ahora yo quiero que ustedes en conjunto, aquí en la pizarra interactiva, desarrollen. Me parece que solamente está Sari, Gabriel y no importa, los que hayan podido ingresar a la pizarra, desarrollenlo. Ahora les voy a cambiar el valor que tiene cada beneficio. Ahora el supuesto es que el beneficio para la vista del lago sigue siendo de 2,000, pero el beneficio del árbol en el mercado es de 3,500. Tal vez es un árbol de lichis, es una fruta cara, se puede vender muy bien, etcétera, etcétera. Y entonces ahora lleguen a esta solución cuando los derechos de propiedad están establecidos tanto para casa alta como para casa baja. Voy a borrar aquí estas partes y establezcan cuál tendría que ser la solución eficiente, es decir, aquella que cumple con el teorema de Coase, pero ahora los valores de ambos beneficios está siendo distinto, por lo menos el del árbol. Entonces, pueden interactuar con la pizarra adelante mientras yo borro estas ecuaciones que estaban aquí y nada más les dejo el panorama o la parte de espacio para que desarrollen y apliquen el teorema de Coase, por favor. Adelante, por favor. Gabriel, Azar y Araceli, que son los que tienen acceso a la pizarra. Primero, hagan las operaciones aritméticas donde estén demostrando cuál sería la decisión a tomar, que se quite o que se deje el árbol de acuerdo al valor que tiene cada uno de estos beneficios. Sí, profesora. Bueno, ahorita yo lo estoy desarrollando aparte, pero sí, ahorita lo pongo en la pizarra. Ok, gracias. Chicas que tienen acceso a la pizarra que pudieron entrar.
Asari, ¿por qué huyen de la pizarra? Ay, es que a mí se me trabó la computadora. Ok. ¿Ya lo tienes, Gabriel? Todavía no, profesora. Apenas estoy con el derecho de propiedad de la casa alta. Lo estoy terminando de desarrollar. Ok. ¿El resto, cómo va? Yo lo estoy haciendo en mi cuaderno, profe. Ok. ¿Ya que ya concluiste, Vanessa? Aún no. Bien, les voy a dar unos 5 minutitos y hasta donde hayan llegado, nos van contando y explicando qué solución es la que se tomaría considerando este valor que tienen y la negociación que se propone cuando hay derecho de propiedad. Ok, entonces cuéntenos,
¿Qué es lo que ocurre cuando cuál es la solución que se propone de acuerdo con el teorema de Coase? ¿Y qué pasa cuando el derecho de propiedad lo tiene casa alta o casa baja con el valor que tienen estos beneficios establecidos? Gabriel, ya se acabó el tiempo. ¿Hasta dónde hayan llegado, por favor? ¿Cuál es la solución? ¿Se queda el árbol? ¿Se quita? ¿Por qué? Bueno, en cuanto a la casa alta, que es la que quiere tener la vista al lago, vemos que eh, ellos pagaron inicialmente un precio de 2,000 pesos por tener esa vista, ¿no? Y Ujú. pues la casa, digámoslo así que para poder quitar el árbol tienen que pagarles como compensación a los de la casa baja una suma de 3,500 pesos. Y eh, bueno, digámoslo así que los 3,500 pesos más bien son los beneficios que tiene casa baja por tener el árbol, por lo que produzcan. Entonces, para que puedan quitar el árbol, bueno, la diferencia que yo encontré sería pues de 1,500 pesos. Y pues eso sería Ujú. como lo que tendría que aceptar la casa baja máximo para poder dar su derecho de propiedad a la casa alta para poder quitar el árbol y poder tener la vista al lago. Exactamente. Entonces, aquí comprobando el teorema de Coase, ¿cuál es la solución? ¿Tú a cuál llegaste, Vanessa? ¿A qué solución llegaste? Igual que mi compañero Gabriel. Bárbara, adelante. Yo llegué a la conclusión de que la casa alta hay una pérdida de 1.500 y obviamente la de la casa baja tiene una ganancia de 1.500 por el contrario. Mm, ¿Habría una pérdida con qué decisión? Con mantener la casa alta. La vista. Ajá, sí, la vista, perdón. Sí, o sea, las casas se quedan, solamente estamos aquí valorando el beneficio de la vista al lago, que tiene casa alta, y el beneficio de tener su árbol, que tiene casa baja, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que todavía sin llegar a establecer si se quita o se deja el árbol, la propuesta aritmética sería justamente hacer esta valoración de si se queda el árbol, el beneficio de que se quede el árbol son 3,500 pesos, pero se va a perder en esta interacción por esta externalidad los 2,000 pesos que vale el beneficio de la vista del lago de Casa Alta, y esto son 1,500. Esta es la primera como lógica que se debe de asumir, porque recuerden que el teorema de Coase nos dice llegar a una solución eficiente entre privados. Ahorita no está importando quién tiene el derecho de propiedad, solamente que al momento de que se llega a una solución eficiente, eficiente quiere decir que se maximiza el valor del mercado aún estemos ante la presencia de una externalidad. En este caso, la externalidad es el árbol. Ajá. Y entonces, solamente considerando estos postulados que tiene el teorema de Coase, la solución que nosotros tendríamos que tomar, porque aquí se está maximizando el valor del mercado, sería que se queda o se quita el árbol. Bárbara. Yo digo que se queda el árbol. Exactamente, es correcto. Se queda el árbol. Solamente por tener este valor, los beneficios. Ajá. Y entonces vean aquí cómo es diferente cuando el valor más bien del árbol era menor. ¿Recuerdan? En el primer ejemplo que yo les fui describiendo,
la decisión, independientemente ya de quién tuviese el derecho de propiedad, en la negociación que se llegaba, incluso con los derechos de propiedad, era, ¿qué era? ¿Que se quedara o que se quitara el árbol? Que se quitara. Exactamente, que se quitara el árbol. Sin embargo, aquí vean cómo aquí se hacen las soluciones o las operaciones aritméticas que hicimos con el ejemplo anterior, la solución que va a ser la más eficiente porque maximiza el valor del mercado sin importar quién tiene los derechos de propiedad es que se quede el árbol, ¿ok? ¿Ha quedado claro cómo se aplica el teorema de Coase? Ahora sí, ¿o siguen con algunas dudas? Ya me quedó claro. Ok, perfecto. ¿Para todos y todas es claro entonces? Sí, Sí. yo digo que Más nada que más hace nada en falta la parte como donde, desarrollarlo, profesora. A ver, primero Axel y luego Gabriel. ok, más que nada en la parte donde se elige si se queda el árbol, ahí como que me perdí un poquitito. ¿Será porque llegaste 30 minutos tarde, Axel? No, 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 o sea, bueno, quizás sí un poquito. Es que creo que tú te perdiste la mayor parte del desarrollo del escenario que yo les planteaba cuando el valor era distinto. Em, Déjame ver si nos da tiempo de al término de la clase, te lo aclaro un poquito, pero si no te sugiero que revises el inicio de la presentación de la clase que se está quedando grabada, ¿va? Y si aún así sigues con dudas, pues lo podemos ya resolver para la siguiente clase. ¿Te late la propuesta? Va que va, profe. Ok, Gabriel, ¿qué es lo que tú estabas diciéndonos? Sí, yo creo que nada más hace falta como desarrollar un poquito más el ejercicio, porque, bueno, ahorita que estamos haciendo lo de los derechos de propiedad, em, yo, pues, la solución que había encontrado era, pues, que se quite el árbol. Sin embargo, pues, dice que se quede, pero ya vi por qué, o sea, porque en este caso, pues, el árbol, perdón, al darle un valor más alto a la casa y darle una plusvalía más alta, entonces al mercado le conviene que se quede, pues, el árbol, porque así, pues, incrementan sus ganancias del dueño de la casa baja. ¿Por qué habías encontrado que se quitara, Gabriel? Porque ahorita estaba desarrollando solamente el caso del derecho de propiedad de casa alta, que quiere tener la vista al lago y todavía no había llegado al de la casa baja. Pero incluso aunque casa alta se quede, tiene el derecho de propiedad pagado, hay que recordar esta negociación que sí es bien importante, ¿no? Si casa alta quiere tener eh, su vista, significa que para eso debe de pagar o solamente máximo va a pagar 2,000 pesos, porque es lo que le está costando, ¿no? Entonces, casa alta, el límite que puede pagar de ese beneficio son 2,000 pesos, es decir, cantidades por debajo de 2,000 o hasta 2,000. La flecha va en esta dirección, ¿no? Vamos a suponer que aquí hay 1,000 pesos, o está el valor de 1,000 pesos, y lo más que va a pagar son 2,000 pesos porque eso es lo que está teniendo de beneficio su vista. Por el contrario, entonces, si quisiera que con todo y su derecho de propiedad que tiene, casa baja quite el árbol, casa baja solamente va a aceptar un valor que sea de 3,500 pesos, no va a aceptar menos, porque el beneficio que ella está teniendo por ese árbol es 3,500. Entonces, ella solamente va a aceptar a partir de 3,500 o más. Sí, profesora. Y de hecho fue ahí ya cuando me di cuenta que pues sí, entonces económicamente pues sí conviene pues mantener al árbol ya independientemente pues de lo que quiera pues el dueño de casa baja. Ajá, sí, justo por eso me llamó la atención que dijeras que la solución era que se quitara el árbol, aún con el derecho de propiedad de casa alta, porque aún con su derecho de propiedad se sigue manteniendo el árbol. Sí, doctora. Entonces yo creo que nada más, bueno, de mi parte, como que nada más me haría falta como que desarrollar un poquito más a profundidad los ejercicios y ya para agarrarle bien el hilo. Ok. Y recuerden solamente que cuando casa alta, perdón, baja, tiene el derecho de propiedad,
Es nada más cuestión de invertir como las flechas para la negociación, que fue lo que hicimos en el ejemplo anterior, ¿no? Invertimos las flechas, lo que significa que si está teniendo el derecho de propiedad de tener su árbol, casa, casa baja, ella va a pagar máximo 3,500 y en el otro, la flecha que, espérenme, aquí el punterito, este significa que puede pagar 2,500, le va a pagar 2,500 o más y acá máximo hasta 2,500. Y entonces, para que él pueda mantener su árbol, no lo va a perder porque está ganando 3,500 y le compra la vista al lago a casa alta, le puede pagar máximo hasta 3,500 porque es lo mismo que está recibiendo por tener su árbol. Mientras que casa alta va a recibir arriba de 2,000 pesos porque es lo que está valiendo ese beneficio de la vista al lago. Y entonces vean aquí, entonces voy a poner un corazón, cómo se puede llegar a una negociación y se establece la compra de ese beneficio dado los derechos de propiedad. Ajá. Y al final sigue siendo la misma solución. Se va a mantener el árbol. ¿Ok? Adelante, Araceli. Es que creo que entiendo que lo que estaba haciendo mi compañero Gabriel estaba bien, pero en realidad o no sé cómo le habrá dado el resultado, pero el resultado le tuvo que haber dado el número de negativo, ¿no? O sea, le tuvo que haber dado menos 1500. Y por eso ahí se daría cuenta que al quedarse el árbol, pues más bien hay un decrecimiento en vez de un incremento. Creo que es Sería lo que una entendí. pérdida en lugar de una ganancia. Los términos adecuados son pérdidas y ganancias. Y cuando hay ganancias, entonces hablamos de que hay eficiencia. Ajá, porque en realidad a lo mejor ahí fue como una cuestión de signos, pero entonces en realidad lo que él hizo tenía que quedar como 2000 menos 3500 y eso es lo que le daría los menos 1500. Ajá, pero justamente los símbolos son importantes porque los símbolos los indican si es ganancia o pérdida. Esto que tú comentabas, ¿no? Vamos a suponer que se mantiene el beneficio de la vista de casa alta. Como se mantiene, hay que restarle entonces la pérdida que va a tener casa baja por quitar su árbol, que son 3,500. Y entonces justamente aquí lo que obtenemos es un valor negativo, que serían menos 1,500, y eso no es hablar de eficiencia Ajá, yo creo que en ahí el fue a lo mercado. mejor como que le falló a mi compañero, porque a lo mejor y no tomó, a lo mejor, bueno, me imagino que fue esa cuestión de signos, porque es lo que veo, no simplemente si mi resultado pues me da en negativos, pues obviamente esa no es la solución. Ajá, Me tiene que exacto. dar positivos. Entonces yo creo que por eso mi compañero se equivocó y en vez de, o sea, como que hizo la misma operación, la que sale en positivos, pero interpretando que se quedaba el árbol. Y tal vez podría ser eso. Pero vean, lo que quiero que quede claro con esto con este punto que estoy discutiendo con su compañera es simplemente todavía sin que tengamos derecho de propiedad, aplicar el teorema de Coase es considerar los beneficios que está teniendo en valor en el mercado, lo que está generando la externalidad y tomar la decisión más eficiente. En este caso, en particular, la decisión más eficiente, todavía sin que importe quién tiene el derecho, es que se quede el árbol, porque obtenemos una eficiencia que es una ganancia de esto. Si quitamos el árbol, más bien no es eficiente, no se estaría cumpliendo las predicciones del teorema de Coase, ¿ok? Ahora sí, Sí, doctora. perfecto. Voy a dejar de compartir ya la pizarra. Recuerden que si necesitan volver a tener como claridad en este ejercicio, pues la clase está quedando grabada. Yo
casi siempre la estoy subiendo el mismo día que imparto la sesión. Ya solamente es cuestión de esperar un poquito a que la suban al Padlet del instituto. Entonces, dejo de compartir la pizarra y voy a regresar a la parte del teorema de Coase y a ponerles un ejemplo que los va a estar enmarcando en el problema prototípico. Entonces, hasta aquí hemos ya analizado y revisado cómo es y qué es el teorema de Coase. Y en ese sentido, pues tendríamos que ver para resolver estos ejemplos que les ponía del hotel rural, el granadero que está criando cerditos, pues ver qué beneficio obtiene este gran ganadero o granjero de la crianza de cerditos y qué beneficio obtiene el dueño del hotel de cuántos huéspedes hospeda, etcétera, etcétera. Y con base en eso se tomaría una solución que no esté siendo prohibitiva y que por el contrario esté maximizando, pues al final, la negociación de acuerdo al valor que se tiene. Y entonces, algo que quiero enmarcarles como parte del coste social, que el coste social tiene que ver con las externalidades que profundizaremos más adelante en este tema, es justamente cómo hay acciones que se toman y que impactan mediante esas actividades económicas con efectos en donde ninguna de las otras personas estaba afectado. El coste social es pensar, además, cuando estos ejemplos que yo les describía entre el repostero y el médico, entre el dueño del hotel rural y el granjero, ahorita el árbol de casa, la vista de casa alta, el árbol de casa baja, pues estamos hablando de una externalidad que está afectando a dos partes. Pero las externalidades no solamente pueden estar afectando a un actor A y a un actor B, sino que también puede estar afectando a personas que incluso no tendrían o no podrían estar en el escenario de la negociación y aún así resultan afectadas. Y las decisiones que se tomen entre los actores individuales solo les va a afectar a ellos mismos. Por ejemplo, si regreso ahorita a el estudio de caso que les ponía del repostero y el confitero, vamos a suponer que ya se hizo el análisis con estas cantidades, como lo hicimos con el árbol, y entonces la solución a la que se llega, que es la más eficiente, vamos a suponer que es que el confitero inicie 2 horas tarde su producción por el ruido que hace, y la solución más eficiente es que inicie 2 horas tarde la producción de sus panecillos. Es una negociación entre las cuales por esta externalidad que se daba, había afectaciones entre actor A y entre actor B. Pero vamos a suponer que había una persona que llegaba a las 8 de la mañana con su bicicleta y su canasta y le compraba panecillos al panadero para irse a venderlos a la entrada del metro más cercana. Y entonces con estos acuerdos que toma A y B, donde había una afectación directa entre ellos, porque pues eran contiguos el consultorio y la fábrica o la panadería, etcétera, etcétera, ya se dio una afectación a otra persona en esa negociación. Y eso es a lo que se le conoce como el coste social. Es decir, al haber llegado a esta negociación, esta persona que llegaba a las 8, tal vez ahora sigue llegando a las 8, pero el panadero todavía no tiene listos los panecillos porque tuvo que retrasar 2 horas su producción. Y entonces aquí ya estamos afectando a un tercero. Eso es el coste social. En el supuesto básico, las decisiones entre los agentes individuales solamente afectarían a ellos mismos, pero la realidad es que no es esa. Cada decisión que se toma
entre agentes individuales y tiene una afectación a un tercero que no intervino en esa negociación, pero se está viendo afectado. ¿Queda claro lo que es el concepto del coste social entonces? Sí, profe. Ok. Y en ese sentido, pues quiero ponerles un ejemplo que se enmarca con el problema prototípico que tienen que desarrollar este semestre. Y es pensar que todas las decisiones, en su gran mayoría, pues las que tienen que ver con actividades económicas, van a tener implicaciones ambientales, absolutamente todas. Ajá. Si hay una fábrica, regreso al ejemplo del socavón que ocurrió hace unos meses atrás en Puebla, ¿no? Esta empresa que es Bonafón está sustrayendo agua para poder darnos agua embotellada, vendérnoslas, eh, y entonces tuvo una afectación ambiental de que se generó un socavón y que además se generó muy cerca de donde estaba la construcción de una casa. Si pudieron ver las fotografías, se aprecia cómo quedó una esquinita de la casa así volando ahí en el socavón, además de que se cayeron estos dos perritos, ¿no? La afectación de los dos perritos que se quedaron atrapados en el socavón. Entonces vean cómo había una decisión ahí de una empresa que se inserta en el mercado, que tiene una decisión económica y está teniendo completamente una implicación ambiental. Las minerías, que son también acuerdos, actividades económicas, tienen implicaciones ambientales. Muchas industrias, la industria textil. Les voy a compartir una noticia que me parece que estaba ocurriendo en Guinea, de cómo se estaba dando un problema con la cuestión de las prendas, porque no sé en qué país empezaron a rechazar, y tampoco sé de qué empresa, no sé si fue de Zara o de este grupo comercial de Zara, Bershka y todos estas marcas que entran del mismo dueño, empezaron a rechazar esa ropa por no tener la suficiente calidad. Y entonces toda esa ropa, se ven así los galones y galones de los contenedores, perdón, de ropa que están llegando en Guinea, y cómo ahí las personas están teniendo pues pleitos para revender ese tipo de ropa que fue rechazada en un país europeo seguramente, ¿no? Por no tener la calidad. Y entonces todo eso que se genera con la industria textil, que es la generación de microfibras, que la mayoría de las microfibras pues son plásticos, son poliuretanos, son todos plásticos. La cantidad de agua que se utiliza para la producción de ropa también es muy cara, sobre todo con lo que tiene que ver con la tinción de las telas. O sea, todo eso está teniendo implicaciones ambientales. ¿Alguien sabe qué organismo es este? Ya me adelante. ¿Lo reconoce? ¿Una vaquita marina? Es una vaquita marina, exactamente. Y entonces aquí quiero enmarcarlos en justamente como una actividad económica que fue totalmente una actividad delictiva, pero que genera dinero, eso es verdad, que están implicados grupos organizados, que hay narcotráfico, como este tipo de actividad tuvo una implicación muy grave en el ambiente, a tal consecuencia que prácticamente está declarada como extinta la vaquita marina. Y todo esto tuvo que ver, pues, con una pesca que se hacía en esta región del Golfo de California, eh, aquí pues en la República Mexicana, de un pez que se llama totoaba, en donde la vejiga de ese pez es muy importante y se encuentra también en esta región, es sumamente valorada, incluso se pagaba mucho más caro o se paga mucho más caro que la cocaína en China. Los chinos, sus usos, costumbres, su escenario sociocultural, lo que ustedes quieran,
pero pagan por esa vejiga de este otro pez una cantidad muy cara. Desde luego que esto fue un nicho para el crimen organizado que empezó a generar una actividad económica, pero entre sus pescas y la manera, el método con el que pescaban a este otro pez que vendían su vejiga, también pescaban pues a la vaquita marina a grado tal que no tenían cuidado evidentemente en regresarla, en capturarla, etcétera, etcétera, y pues está declarada como extinta. Esta es una infografía hecha hace 5 años. Hace 5 años se hablaba de que había menos de 30 ejemplares. Ciertamente se han tomado programas interesantes por medio de la Secretaría de Medio Ambiente, por parte también de asociaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales, para tratar de cuidar. Creo que actualmente tienen 10 u 11 ejemplares y los tienen sumamente controlados y están tratando de reproducirlos, pero es muy difícil. O sea, la gestación de una vaquita marina ocurre cada 2 años. Eso pues también hace que vaya a ser complicado que se restablezca nuevamente la población. Y bueno, pues aquí está cómo se dio la disminución de la población de la vaquita marina por este tipo de actividad económica que es delictiva, eh, narcotráfico, crimen organizado, etcétera, etcétera. Y aquí esto se asocia muy bien con cómo el coste social, que siempre, siempre va a tener implicaciones ambientales, llegó a grado tal esta implicación ambiental que hay o se declara oficialmente extinta a la vaquita marina. ¿Dudas, preguntas, comentarios al respecto de estos temas? No, profe. Todo Ok. bien. Yo les comparto este link que está aquí en la presentación en el aula virtual y también el que les comentaba de la ropa. Y ahora vamos a iniciar con el siguiente tema. Ahorita en la descripción del teorema de Coase empezamos a hablar un poquito de los derechos de propiedad, ¿no? Pero, ¿qué es eso de los derechos de propiedad? Para hablar de los derechos de propiedad, forzosamente tenemos que recurrir a hablar sobre bienes públicos y bienes privados. Y entonces, pues, comenzaríamos con este otro tópico que son los bienes públicos y los bienes privados. Comienzo a compartir la otra presentación y por favor díganme si la pueden ver. Ay, aquí está. ¿Sí le están observando? Sí, profe. Gracias. Esta presentación, también si notaron en el aula virtual, pues ya asigné todas las tareas que vamos a tener a lo largo de este semestre, con fechas de entrega y pues también les he estado subiendo material. Les subí un libro que me parece que es el libro base, muy bueno, el de Asqueta, de la economía ambiental. Y particularmente este tema, además de apoyarme de ciertos elementos de ese libro, me apoyé de un artículo que también les voy a compartir, que es de Jacqueline Moran de Villers. Ella es una jurista francesa. El artículo tiene su traducción al español. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre los diferentes tipos de clasificación que hay para los bienes. Las clasificaciones que existen para los bienes pues están dadas en estas 5 categorías, de acuerdo a la escasez, de acuerdo a su función económica, de acuerdo al grado de terminación, de acuerdo al ámbito o en el ámbito de uso y de acuerdo con su relación con el ingreso, ¿no? Estos son categorías específicas. De acuerdo a su escasez, pues tenemos bienes libres y bienes económicos. Los bienes libres son aquellos que pueden ser usados sin ningún costo, mientras que los bienes económicos son aquellos que
pueden ser transformados mediante el esfuerzo y el trabajo humano y pueden ser cambiados o transformados. Por ejemplo, un bien libre que nosotros podemos usar sin que nadie nos cobre nada es el aire. El aire es un bien libre, nadie nos cobra por respirar, aunque hay esos chistes de, uy, casi que hay que pagarle por respirar. La verdad es que el aire es un bien libre, ¿no? No tenemos a que pagarle a nadie para tener aire que podamos estar respirando. Un bien económico en el cual se está transformando mediante el esfuerzo y el trabajo humano, pudiera ser no el agua, pero sí el acceso al agua, ¿no? Ese es un bien económico en donde pues se transforma más bien como la manera en que llega a nosotros. Puede ser transformada tal vez o utilizada en la industria cervecera, en la industria refresquera, en donde sí se está transformando, pero para darnos otro producto, ¿no? Es agua que también se emplea, que pasa por una serie de procedimientos para generar o tener cerveza, para tener refresco, para tener bebidas saborizadas. Esto es de acuerdo a su escasez. De acuerdo a su función económica, que es aquí donde se van a fijar nuestros intereses, tenemos bienes de consumo, tenemos bienes de capital. En los bienes de consumo vamos a tener a los duraderos y no duraderos. Justamente como su nombre lo indica, pues unos pueden permanecer todo el tiempo una vez que los hemos adquirido y otros van a ser no duraderos. El refresco, por ejemplo, que pagamos, no sé, por ponerles un ejemplo, que proviene de haber sido transformado, no es duradero. Mientras que si compramos una casa, por ejemplo, es un bien duradero que además va modificándose su valor en el mercado, dependiendo pues de los cambios que vayan ocurriendo en la nación, pero está siendo pues completamente duradero. ¿Me van siguiendo hasta aquí o hay duda? Sí, todo bien. Ok. Según su grado de terminación, pues estos son como muy similares a hablar de los de consumo que fueron duraderos y no duraderos, es decir, si tienen un punto final o si pueden llegar a ser intermedios. Y si además aquellos que son finales pueden ser sustitutos o complementarios. Un auto, por ejemplo, ¿no? Un bien que es un auto, eh, pues tal vez lo podemos sustituir, llevarlo a la agencia, recibir una cantidad por él y comprar uno de un año más reciente. O tal vez podemos llevarlo a la agencia, hacerle unos arreglos y que lo dejen mejor, ¿no? Esto sería como su grado de terminación. Los intermedios, pues, son aquellos que en algún momento pudieron darnos algún beneficio teniéndolos, pero pueden seguir funcionando para alguien más, aunque no ya a nosotros. El clásico de aquellos que tuvimos hermanos mayores que nos fueron pasando su ropa, eso podría ser como un grado de terminación intermedio, ¿no? Tal vez al hermano mayor ya no le quedaba, pero entonces nos las iban pasando a nosotros y bueno, teníamos ese bien de la ropa, que es el abrigo, de mantenerlo con un grado de terminación intermedio. Según el ámbito de uso, y aquí es donde entra también parte de nuestro interés, vamos a tener a los públicos y a los privados, que es aquí donde nos vamos a centrar. Los públicos hacen referencia a aquellos en donde varias personas los podemos utilizar. Es decir, si nosotros vamos a la playa, varias personas estamos usando ese bien del disfrutar de un chapuzón en la playa, de estar chacoteando en la playa. Eso es un bien público. Un bien privado sería aquel que es de uso y propiedad privada, es decir,
No todos y no cualquiera puede hacer uso de ese bien. Si hay una alberca cerca de esta playa y de repente vamos y nos metemos y nos dicen, sálgase de aquí, esto es propiedad privada, ustedes no pueden disfrutar de este bien, eso hace referencia el ámbito de uso, que es justamente donde nos vamos a enfocar y a qué se están refiriendo con los bienes públicos y los bienes privados. Y finalmente, pues tenemos según su relación con el ingreso, estos pueden ser de primera necesidad, bienes de demanda normal, bienes inferiores, bienes de lujo o suntuarios. En esta categoría, pues primera necesidad sería justamente el adquirir alimentos para satisfacer nuestra hambre, saciar nuestra hambre, eh, tener acceso o pagar quizá una educación, como aquellos que tengan que ver con la primera necesidad, ¿no? Tener que pagar un médico para tener, estar al pendiente de nuestra salud, etcétera, etcétera. Y pues lujos, comprar cosas que en realidad no son de primera necesidad, pero se vuelven parte de un lujo, ¿no? Tener un Apple Watch, comprar una consola de videojuegos, no sé, ese tipo de adquisiciones. ¿Dudas hasta aquí? Ok, les comentaba que me voy a centrar en los que tienen que ver con el ámbito de, según el ámbito de uso. Nos vamos a centrar en los bienes públicos y en los bienes privados. Antes de continuar, me gustaría saber qué es lo que entienden por un bien. Axel, ay, si alguien subió la manita, no puedo verlo. Adelante quien haya subido la manita, por favor. Una propiedad. Ok, eso entra como dentro de las características de un bien. ¿Qué más? Es como para satisfacer algunas necesidades. Exactamente, son las dos cosas. El bien es un objeto que puede ser tangible o no, que va a tener un valor, generalmente un valor económico y por lo tanto pues pasa por un proceso de producción y tiene el objetivo o la finalidad de satisfacer una determinada necesidad o deseo. Ajá. El ejemplo que les ponía de la playa, ¿no? Es un bien en ese disfrute, nuestro disfrute puede verse, puede no verse, eh, puede más bien no ser tangible, pero está cubriendo una necesidad y nos está otorgando por lo menos, por lo tanto, una satisfacción. Ajá. Un bien queda definido justamente como estos objetos que se pueden ver, que se pueden tocar, eh, y que están encaminados a cubrir necesidades o satisfacción de ellas. Ajá. Entonces, ahorita estamos enfocándonos en los bienes públicos y privados. Ya les había puesto aquí cómo se clasifican de acuerdo al punto de vista que lo queramos ver, ¿no? Algo que es escaso, algo que tiene una función económica, algo que tiene un grado de terminación, un bien que tiene una relación con el ingreso. Con base a la relación en el ingreso, desde luego que nosotros vamos a destinar los primeros, no hay duda de que nuestro ingreso, eso no se discute, va a estar destinado para la primera necesidad, alimentación, salud, educación, ¿no? Prioridades ya establecidas en el orden que ustedes quieran. Y ahorita nos estamos enfocando de acuerdo a su hábito de uso, ¿no? De acuerdo a cómo se usan estos objetos que tienen la finalidad de satisfacer necesidades, se clasifican en públicos y privados. Adelante quien haya levantado la mano, por favor.
¿Alguien levantó la mano? Ok. Entonces, hablando de esta parte, ¿cómo definimos un bien público y cómo definimos un bien privado? Un poquito ya se los comenté. Los públicos son aquellos que puede disfrutar toda la sociedad. Y aquí en la diapositiva tenemos de ejemplo un parque público, ¿no? Cualquiera de nosotros podemos ir a varias áreas de Chapultepec. No sé si habían visto estas noticias de que Chapultepec eh, llegan a hacer una comparación con Central Park en Nueva York y por muchos de los aspectos que comparan, termina siendo mejor evaluado y ponderado Chapultepec que Central Park, ¿no? Tiene muchos espacios recreativos, tiene museos, tiene lago, tiene actividades también que se hacen ahí de manera libre, gratuita, tiene eventos culturales, etcétera, etcétera. Y todo eso es público, ese es un bien público, todos podemos ingresar a Chapultepec a disfrutar. ¿Qué son los bienes privados? Son aquellos que solo disfruta un individuo y paga por ello. Por ejemplo, una película en un cinema. Es decir, si nosotros queremos ir a ver ahorita el estreno de Venom, tenemos que pagar para ingresar a ese bien privado, que es un cine, que hay un dueño, puede ser esta cadena de Cinemex o Cinépolis, no lo sé, pero eso es un bien privado en el cual para ingresar tenemos que pagar un valor económico y disfrutar del estreno de la película. ¿Queda claro qué son los bienes públicos y qué son los bienes privados? Sí, profesora. Ok, gracias. Y entonces, estos bienes que son públicos y aquellos que son privados, pues el límite que existe entre cada uno de ellos es que pueden llegar a ser objeto de apropiación. Chapultepec ahorita es un bien público, pero podría ser que Slim lo compra, el gobierno se lo vende y entonces lo privatiza y para ingresar a Chapultepec, al todo el parque, digo, para hacer el ingreso al zoológico, a cosas específicas, al castillo, ya tenemos que hacer una paga, ¿no? Porque dentro de todo Chapultepec, pues hay elementos que sí tienen una privacidad, que son privados, ¿no? El castillo, pues está considerado un patrimonio, es cultural, etcétera, etcétera. Entonces sí tiene cierta índole de privatización. Pero, por ejemplo, esta parte, este es un muy buen ejemplo. Cómo este bien que era privado, que era la Casa de los Pinos, donde técnicamente ahí habitaba el máximo, el mandatario, el gobernador de la nación, ha sido habitada desde hace muchísimo tiempo, hasta que ahora con nuestro actual presidente, él dijo, no, yo no voy a vivir ahí, que se abra. Entonces, hizo que ese bien se volviera público. Cualquiera podemos ingresar a Los Pinos a estar observando. Digo, no cualquiera podemos quedarnos a vivir ahí, ¿verdad? Porque dentro de eso hay un límite, hay unas delimitaciones más bien, pero lo abrió al público. Estábamos teniendo, no hay que pagar para ingresar, para verlo, para vivir no se puede, pero por lo menos para apreciarlo no hay que pagar. En Chapultepec, si queremos, nos podemos quedar a dormir, no pasa nada. Digo, tal vez no faltará de algún policía que nos diga que nos movamos, perdón, etcétera, etcétera, pero ahí no hay para nada un derecho de propiedad. Entonces, entre lo público y lo privado, pues el límite es que pueden llegar a ser objeto de apropiación, ¿no? Y como tal, al momento de que llegan a ser un objeto de apropiación, en el que lo tenemos, lo adquirimos, lo poseemos, pues entra esta parte en donde no solamente se vuelve una cuestión económica, sino también es objeto de estudio del derecho, es decir, de los juristas.
Y entonces, en esta concepción de ver quién tiene derecho y cuáles son sus derechos al momento de apropiarse de un bien, es lo que se reflexiona con este artículo que les comentaba de esta jurista francesa que ha titulado pues su artículo como Bienes públicos y el derecho de propiedad. Mientras se ha llevado una tradición de acordar que los bienes públicos se abordan solamente desde la perspectiva de la demanialidad nacional, es decir, demanial, este concepto hace referencia al derecho común. Se ha puesto un principal enfoque a reflexionar sobre las preocupaciones medioambientales, ¿no? Es decir, que todos tengamos derecho, porque es un bien público, a disfrutar de las áreas verdes de Chapultepec, no nos da derecho a que dejemos ahí nuestras basuras, a que contaminemos, a que no exista un cuidado al respecto. Y por eso esta relación que es no solamente económica, sino también jurídica o del área del derecho, entran procesos a considerar bien interesantes. El concepto del bien público mundial, que es esto que se enmarca dentro de la demanialidad nacional o internacional, hace referencia a esos bienes públicos mundiales, que son bienes cuyos beneficios se extienden hacia todos los países, personas y generaciones. Si hablamos, por ejemplo, de las playas, pues en ese sentido, el Golfo de México, podemos hacer disfrute de él, tanto los estados que están ahí en el Caribe, como las islas que también se ubican pues en la parte del Caribe, ¿no? Cuba, Jamaica, etcétera, etcétera. Y ahí estaríamos hablando entonces de un bien público mundial, no solamente nacional, sino mundial. Y en ese sentido, los bienes nacionales, eh, técnicamente se habla de que tienen dominio o pertenencia a la nación toda. Y entonces vean cómo se da una relación bien intrincada entre ser un bien público, pero con pertenencia a ciertas naciones. Si además de que nosotros consideramos que este uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como hablar, por ejemplo, de parques como Chapultepec, de plazas, de calles, de ríos, lagos, etcétera. Estos entonces se les llama como bienes nacionales. Por ejemplo, el lago de Xochimilco, el documental que acaban de ver, ¿no? El lago de Xochimilco, pues es un bien nacional cuyo uso no pertenece generalmente, más bien pertenece generalmente a los habitantes de ahí, pero también es de la nación, ¿no? Y en ese sentido, la nación no solamente debe de tener pertenencia o posesión de o dominio de estos bienes, sino que también debería de tener compromiso de manera fiscal hacia ellos. ¿Está quedando claro el escenario que les estoy planteando o hay alguna duda al respecto? No, profe, ninguno. Todo Ok. bien. Y entonces, pues en esta clasificación de los bienes nacionales que entran dentro de los públicos y los privados, pues de dominio público son los mares territoriales. Vean aquí cómo lo tenemos en este cuadro sinóptico. Este sería este es un ejemplo de cuadro sinóptico. Eh, Están mares interiores, bahías, ríos navegables, Valle de Bravo, por ejemplo, plazas, caminos, canales, puentes, etcétera, etcétera. O sea, todos podemos disfrutar de atravesar una avenida por medio de un puente, todos podemos ir a acampar de manera libre sin tener que pagar a una propiedad privada por una cabaña, ¿no? Podemos irnos a
Digo, no sé si se permite en Chapultepec, pero me parece que sí ha habido grupos de personas que hacen camping en Chapultepec, ¿no? O sea, es libre, no tienen que pagar. Mientras que en los privados, por ejemplo, los bienes privados del Estado, de acuerdo a las leyes, son tierras que están situadas dentro de los límites territoriales de la nación, las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas y sustancias fósiles, los bienes vacantes o mestrencos, las personas que fallecen sin tener herederos, pues eso pasa a ser parte de la nación, los muros, plazas de guerra, puentes, ferrocarriles y toda construcción hecha por el Estado son bienes privados, es decir, pertenece al Estado, aunque también tienen esta índole de bien público porque no tenemos que pagar a ellos para accederlos. Sin embargo, hay cierta responsabilidad en algunos. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en la secundaria, mi hermano mayor pasaba por nosotros porque él ya estaba en la licenciatura. Una vez tuvimos un accidente. Él iba manejando y chocó. En ese momento íbamos sobre el río Churubusco. En ese evento de que chocó contra un auto, la verdad es que iba muy rápido y entonces eh, rebota contra el muro que divide pues la dirección de Río Churubusco, ¿no? De norte a sur y de sur a norte. Y entonces le pega a esa barda de contención, la daña y el coche pues al final termina volteado. Mi hermano, desde luego llegan ambulancias, policías, etcétera. Lo que ocurre fue que mi hermano fue detenido, él no pudo ir primero al hospital pues ya me llevaron a mí y a mi otro hermano, y mi hermano mientras tuvo que pasar unas horas en los separos porque había sido detenido por causar daños a los bienes de la nación. Es decir, que lo estaban deteniendo por haber afectado esa barda de contención que se dañó al momento del impacto del auto. Y pues desde luego que ahí mis papás tuvieron que dividir tareas, ¿no? Mientras uno se fue al hospital a vernos, o el otro tuvo que ir a resolver la contratación de un abogado, la fianza, a cuánto asumían los daños, etcétera, etcétera. Entonces vean cómo si bien es algo que podemos nosotros ir transitando por Río Churubusco sin tener que pagar, no como el segundo piso, que es un bien que se tiene que pagar, es un bien privado, es de la nación siendo un bien privado, como también hay bienes privados que aún así al dañarlos se les adquiere un compromiso para pagarlos, aunque estemos haciendo un uso público. Entonces aquí la diferencia que quiero resaltar es, una cosa son los bienes de acuerdo a su uso y otra cosa son los bienes de acuerdo a su nivel de derecho en el ámbito del dominio, es decir, de un dominio privado o de un dominio público. ¿Dudas, comentarios? No, profe. Bien, entonces puede que esto esté siendo algo confuso y quizá me preguntarán, entonces, ¿cómo diferenciamos un bien público de uno privado? Viceversa. En primer lugar, tenemos que conocer una característica que tiene el bien, la propiedad de consumo, rival. Es decir, si un bien tiene un consumo rival, entonces puede que ya sea un bien privado. Significa que ese bien está siendo utilizado por una persona y entonces no puede ser utilizado por otra. Ejemplo, yo pago por, vamos a suponer que ya tenemos clases presenciales y yo llego, me compré un café en el Oxxo, llego al aula, dejo mi taza de café y estoy dando sorbos a mi café mientras les doy la clase. En ese momento, yo estoy consumiendo ese café y entonces ustedes no pueden llegar y tomar, o sea, sí pueden, pero ya estaría hablando de que hay una rivalidad, porque si ustedes toman de mi café, pues entonces yo voy a tomar quizá más rápido para que tomen menos y se está generando ahí un consumo rival. Eso empieza a indicar que probablemente es un bien privado.
En segundo lugar, otra característica es considerar la propiedad de exclusión. Es decir, es posible impedir que los individuos disfruten de ellos si no pagan. Yo podría decirles, por ejemplo, oye, no tomes de mi café. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Y mi argumento va a ser, porque yo lo compré, yo pagué por él. Y entonces hablamos pura y exclusivamente de un bien privado cuando estos son tanto excluibles como rivales, es decir, generan consumo rival y se puede impedir, es decir, se puede excluir a personas para que disfruten de él. Así es como nos damos cuenta de que es un bien privado por completo. Si pensamos ahorita en este evento que les comentaba del accidente de Río Churubusco con mis hermanos, pensamos que, mira, puede ser que sí tenga un consumo rival porque varias personas transitamos por él y desde luego que se dan, pues hay pequeños rencillas, ¿no? Entre quién se pasa de carril, si hay un accidente, se entorpece el tránsito, bla, 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 pero no nos pueden excluir. Entonces ahí es como queda un poquito delimitado tanto a su uso como a su dominio, ¿no? Que más o menos es justamente lo que nos está hablando esto. Dominio y uso, o sea, consumo y dominio. Y los bienes públicos, así un bien público tal, completamente público, se caracteriza porque no es excluible y además no son rivales. Las áreas verdes de Chapultepec son puramente un bien público. Nadie nos puede excluir de ahí, nadie nos puede impedir usarlos. Bueno, depende cómo lo estemos usando también, ¿no? No podemos hacer ahí fogatas, no podemos prender eh, eh, lunadas porque se pone en riesgo generar un incendio forestal, etcétera, etcétera, dañar el ambiente, bla, bla, bla. Pero para disfrutarlo, nadie nos puede impedir disfrutar de estar tumbados en un área verde de Chapultepec leyendo un libro, haciendo ejercicio, corriendo ahí en el sope, etcétera, etcétera. Y además tampoco genera rivalidad, es decir, yo puedo estar en un área y al lado de mí puede haber otra persona y no tengo que decirle, oye, quítate de aquí, no puedes estar aquí, ni ella me puede decir lo mismo. Entonces, estas son como las características, es decir, las propiedades, las particularidades, donde podemos diferenciar entre un bien público y uno privado. El privado, hay rivalidad y son excluibles, forzosamente. Eso entra dentro de un bien privado. Públicos no son excluibles y no hay rivalidad para su uso y dominio. Ahora sí ha quedado claro un bien público y un bien privado. Profesora. Perfecto. Y entonces aquí hablamos pues de esto que estábamos considerando, porque es parte de, de los postulados del teorema de Coase, del derecho de propiedad. ¿Y cómo definimos el derecho de propiedad? Pues está aquí en la diapositiva. Es el derecho que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer de sus bienes de acuerdo a la ley. Este derecho será protegido por el Estado, por lo que nadie podrá ser privado ni molestado en sus bienes, sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. Un ejemplo, yo en mi casa habitación puedo disfrutar de ella como yo quiera, ¿no? Y puedo tener, este es un muy bonito ejemplo, puedo poner mi música, puedo poner un heavy metal así bien, bien pesado, mientras estoy haciendo la limpieza de mi hogar. Y bueno, habrá personas que no les guste esa música, habrá personas que las disfruten, habrá quien le parezca excesivo el volumen, habrá quien no le importe. Sin embargo, aunque yo estoy en mi derecho de disfrutar y de disponer como yo quiera de esto que es mi derecho de propiedad, porque estoy pagando por él, porque ya pagué por él, porque sigo pagando por él, un predial, etcétera, etcétera. Hay también una ley de convivencia que justamente a mí ya no me permitiría tener a la 1 de la mañana escuchando a Sepultura, ¿no? Porque no dejo dormir a los vecinos, porque de verdad
si en el día pues puede ser tolerable, en la noche ya no, etcétera, etcétera. Entonces, aquí también hay otra parte en donde el Estado interviene porque existe otra ley que se relaciona, que interfiere, que intercambia, que hay un feedback con el derecho de propiedad. Eh, Solo en caso de interés público y observando la debida indemnización, el Estado puede restringir el derecho a usar, disfrutar y disponer de ella. No sé si han llegado a ver estos programas de Estados Unidos de personas, creo que se llama Intervención el programa, en donde pues lo hacen por medio de una serie de varias situaciones individuales. Yo recuerdo mucho uno de una persona que era acumuladora, acumulaba lo que fuera, todo, lo que encontrara, todo. Y llegó a un grado tal que en su jardín, porque en Estados Unidos como que las casas son pues así una casita construida y tiene un área verde, ¿no? En su jardín empezó a acumular infinidad de cosas, muebles, objetos, bla, 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 y los vecinos empezaron a quejarse de eso. Llegó a un grado tal que más bien empezó a volverse pues un área en donde llegaban fauna silvestre a estar ahí, como quedándose, desde luego pues que defecaban, orinaban, y eso ya empezaba a ser pues una molestia. Y entonces tuvo que haber la intervención del Estado, o sea, los vecinos se quejaban y todo. El programa se llama Intervención y habla como de las estrategias psicológicas que se siguen para cambiar a una persona de cierto hábito. Y entonces pues iba a terapia y por qué acumula y era como increíble ver cómo trataban de hacer la limpieza de su hogar y la persona la pasaba muy mal, de verdad estaba sufriendo, o sea, sufría muchísimo al ver cosas que tenía que desechar, que no quería desechar. Y el punto fue que en la parte en donde medio estaba teniendo avances, volvió a acumular otra vez. Ya fue necesario porque ya había una queja totalmente grande, comunal, del estado insalubre del jardín, que además pues ya empezaba a afectar a otras casas, ¿no? Y entonces ahí ya fue intervención del Estado, en donde a la persona pues le quitaron su casa. Entonces, pues sí, hay ciertos casos en donde el Estado puede restringir el derecho a usar y disfrutar. En este ejemplo que les pongo, pues privaron a la persona de un derecho que ella tenía en su casa, de disfrutarla, por haber interferido ya y quejas, demandas que existían de otras personas. Y entonces también vean aquí cómo se está insertando perfectamente bien este otro concepto que manejamos, que es el coste social. Les comentaba que este es el artículo que revisé, se llama Los bienes públicos y el derecho de propiedad, de Jacqueline Moran de Biller, eh, del 2011. El objetivo de este artículo, justamente ella hace una distinción entre los bienes demaniales. Recordemos que el concepto de demanial habla al derecho público o uso común, y los bienes públicos mundiales y nacionales. Ella sí hace una diferencia entre justamente si hay cosas que son públicas, ajá, según ustedes, hasta qué punto pueden ser públicas desde este aspecto del derecho, no de la economía, sino desde la vista de un jurista, una jurista, hasta qué punto los bienes comunes de verdad pueden ser bien comunes, hasta qué punto los públicos mundiales pueden ser muy públicos y de manera mundial, y los nacionales. Entonces examina cómo se ejerce el derecho de propiedad entre cada uno de ellos. Y lo hace por medio de tres conceptos que además también surgieron desde el derecho romano, y por eso están pues en latín, eh, con estos conceptos que son el abusus, el lastis y el fructus. En ese sentido, pues quiero aclarar nada más que demanialidad nacional hace referencia a dominio público, demanial viene de dominio, eh, que los bienes públicos, ella considera que todos los bienes públicos son mundiales y que bajo este aspecto y esquema del derecho, los bienes medioambientales están siendo amenazados de manera muy grave por la degradación que se está llevando a cabo y por la sobreexplotación. Por eso en su artículo incita a llevar a cabo una reflexión respecto al dominio de los bienes públicos mundiales y nacionales. Y entonces,
ella nos habla de que en la Edad Media los bienes privados tenían un concepto de solidaridad, es decir, si bien sí había una índole de dominio de una persona que podía disponer de uso y disfrute temporal que tenía o que era merecedor en función de su capacidad para poder utilizar ese bien y de servir en una cadena de generaciones con la que estaba en deuda, lo cierto es que también se permitía el uso y disfrute a otras personas. Es decir, si alguien tenía una finca y eso era pues un disfrute de privado propiamente, él permitía que otras personas pudieran disfrutar de su finca siempre y cuando también contribuyeran a ella, ¿no? Es decir, cuidaran también de sus plantitas, como por ejemplo tener estos jardines como comunes que hay en ciertas construcciones. Es como, o sea, sí es tan privado, pero no es tan privado, porque si tú también lo estás cuidando, si tú también lo estás limpiando, que creo que hay estrategias bien bonitas que se están haciendo en ciertos parques, ¿no? O sea, un parque que, por ejemplo, ahí es un caso contrario, no tiene un derecho de propiedad, pero se cuida como si fuese de todos, ¿no? Se va a barrer, no se permite que se tire basura ahí, hay quienes probablemente se ponen a plantar árboles frutales, hay quien quizá tenga la iniciativa de generar un huerto, eso sería muy padre. Y entonces en la Edad Media como que eso pasaba, ¿no? Aquí justamente podemos ver en esta fotografía cómo hay un espacio público en donde todos están haciendo uso de él con una convivencia. En el caso de las cuestiones que eran privadas, pues las personas tenían un disfrute temporal porque sabían que eso no existían las herencias. Sabían que eso después alguien más lo iba a disfrutar, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto que hablábamos, si ahora alguien fallece y no dejamos una herencia enmarcada, pues lo que tengamos va a pasar a ser de la nación. Con esta parte me voy a quedar. Les comparto los links que les comentaba sobre la vaquita marina, sobre esta crisis de la industria textil y este artículo de Jacqueline Moran para que también lo lean un poquito y lo concluyamos la próxima semana. Por favor, revisen el aula virtual. Ya dejé todas las tareas para el resto del semestre. Si hay alguna duda, comentario, tengan la libertad de escribirme un correo electrónico, de mandarme un mensaje, de comentarlo ahí en el aula virtual y nos vemos la próxima sesión. Tengo programado ya un examen con ustedes que les puse. La idea es, al término de este tema, que justamente ya son pues los bienes privados, no es cierto, al término de la economía ambiental y ecológica, llevar a cabo el primer examen, ¿ok? Que es un tema bastante rapidillo. En la siguiente unidad, ustedes ya empezaríamos con exposiciones también para las siguientes semanas. Por favor, comenten en las instrucciones de la tarea el tema que eligen para que todos sus compañeros se enteren y no se repitan temas, ¿vale? Profe, una pregunta. Adelante. ¿El equipo de las exposiciones de cuántos integrantes son? Miren, son 5 temas y los 5 temas tienen que ser cubiertos por ustedes. Entonces, 2, 4, 6, 8, creo que somos de 10 a 12 estudiantes en el grupo. Les sugiero que sea 2, máximo 3 personas, porque todos los temas tienen que ser abarcados por ustedes. Gracias, Miss. De nada. ¿Había otra pregunta, Gabriel? ¿No? No, doctora, todo bien, gracias. Ok, pues gracias a ustedes, que tengan un buen día y nos vemos el próximo martes.